El objetivo de esta práctica es la determinación del valor local del módulo del campo magnético terrestre. Para ello lo compararemos con un campo magnético uniforme creado mediante un par de bobinas en una configuración que recibe el nombre de bobinas de Helmholtz. Por eso, un segundo objetivo de esta práctica es comprobar que efectivamente las bobinas de Helmholtz producen en una cierta región del espacio un campo magnético uniforme proporcional a la corriente que circula por ellas y estimar el tamaño de dicha región. Además de las bobinas y cables de conexión, en esta práctica necesitamos un generador de corriente continua que disponga de un limitador de corriente, un reostato para controlar la corriente que circula por las bobinas y un amperímetro para medirla, un teslámetro y su correspondiente sonda de efecto Hall para poder medir el campo creado por las bobinas, y un magnetómetro que consiste en una aguja magnetizada que gira sobre un goniómetro cuyo plano se puede orientar. Si introducimos una aguja imantada en una región donde existe un campo magnético uniforme, es decir, que tiene el mismo módulo y apunta en la misma dirección en todos los puntos del espacio, la aguja gira hasta alinearse con el campo. La Tierra posee un campo magnético en el que las líneas de campo van aproximadamente del polo sur geográfico al polo norte geográfico. Esta es la razón por la que la aguja de una brújula apunta al norte. Como el laboratorio es pequeño comparado con el tamaño de la Tierra, dentro del laboratorio puede considerarse el campo magnético de la Tierra como un campo uniforme. En ausencia de otros campos magnéticos, la aguja de una brújula se orienta dentro del laboratorio en la dirección sur-norte. Podemos generar campos magnéticos artificiales mediante corrientes eléctricas. Una configuración de corrientes que se utiliza para crear un campo magnético uniforme consiste en dos bobinas circulares separadas por una distancia igual a su radio. A esta configuración de corrientes se la llama bobinas de Helmholtz. El campo magnético creado por unas bobinas de Helmholtz es muy aproximadamente uniforme en la región alrededor del punto medio entre los centros de las bobinas. Para medir campos magnéticos se usa un teslámetro. La parte sensible del teslámetro es una sonda basada en el efecto Hall, que tiene forma de barra y se introduce en la región ocupada por el campo magnético. La sonda mide la componente del campo paralela a su eje. Podemos comprobar la uniformidad del campo midiendo su valor en distintas posiciones con la sonda. Para comprobar la uniformidad del campo en la dirección del eje de las bobinas, desplazamos la sonda paralelamente al eje. Para comprobar la uniformidad en la dirección perpendicular al eje de las bobinas, desplazamos la sonda en esa dirección, manteniendo la punta de la sonda en el plano medio entre las bobinas. Representando la lectura de la sonda frente a su posición, se observa que el campo magnético es aproximadamente constante en la región cercana al punto medio entre las bobinas. La magnitud del campo magnético entre las bobinas depende de la corriente que circula por ellas. La corriente es generada por una fuente de corriente continua. La intensidad de la corriente se regula mediante un mando en la fuente y se mide mediante un amperímetro. Representando la magnitud del campo magnético entre las bobinas en función de la corriente, se observa que el campo es proporcional a la corriente que circula por las bobinas. Una vez conocida la constante de proporcionalidad, llamada factor de calibración de las bobinas,
podemos saber el campo entre las bobinas a partir de la lectura del amperímetro sin necesidad de usar la sonda. Si introducimos una brújula entre las bobinas de Helmholtz, la brújula apuntará a la resultante de la suma del campo creado por las bobinas y la componente horizontal del campo magnético terrestre. Aplicando el teorema del seno al triángulo formado por la composición de los campos, se llega a la relación entre la componente horizontal del campo magnético terrestre y el campo de las bobinas que se muestra en la figura. En ella, alfa es el ángulo que la aguja se desvía de la dirección norte-sur por la acción del campo de las bobinas, y beta es el ángulo que forman el campo de las bobinas y la dirección norte-sur. Como conocemos el factor de calibración de las bobinas, podemos sustituir el módulo del campo creado por las bobinas por el producto del factor de calibración multiplicado por la intensidad. Podemos determinar el ángulo beta haciendo pasar por las bobinas una corriente muy grande. Esto hace que la componente horizontal del campo magnético terrestre sea despreciable frente al campo que crean las bobinas, y la aguja se alinee con la dirección del eje de las bobinas. Previamente, habremos alineado el goniómetro de la brújula de modo que 0 grados apunte al norte. De este modo, el ángulo beta se lee directamente del goniómetro, una vez que la aguja de la brújula alcanza su posición de equilibrio. Para determinar la magnitud de la componente horizontal del campo magnético terrestre, medimos la intensidad que es necesario hacer circular por las bobinas para causar una determinada desviación alfa de la aguja de la brújula con respecto a la dirección sur-norte. Como en esta medida necesitamos controlar la intensidad con precisión, conectamos un reostato de 100 ohmios en serie con las bobinas y limitamos la corriente de salida de la fuente a 0,5 amperios. Moviendo el cursor del reostato, podemos modificar la corriente que pasa por las bobinas. Cuando aumentamos con cuidado la corriente que circula por las bobinas, la desviación con respecto a la dirección norte-sur de la aguja de la brújula aumenta. Representando la intensidad que pasa por las bobinas frente a la razón del seno de alfa al seno de beta menos alfa, de la pendiente de la recta de regresión encontramos el valor de la componente horizontal del campo magnético terrestre. En nuestro caso, 0,18 Gauss. Para encontrar la componente vertical, giramos el plano del magnetómetro hasta situarlo en vertical y medimos el ángulo que forma la aguja con la vertical. Como sabemos el valor de la componente horizontal del campo, el módulo del campo se obtiene mediante una simple relación trigonométrica.